Una vez más, muy bienvenidos. Comenzamos un nuevo año, que sea un año de muchas victorias providenciales. Hay muchas profecías de este año, no solamente en nuestra iglesia, sino que también a nivel de profecías del mundo secular, también se menciona sobre este año 2025 que va a ser un año diferente. Entonces esperemos que así sea. Y bueno, voy a hacer una oración y comenzamos con nuestro Jundoqué. Muy buen día, queridos y amados Hanul Pumunín, Padres verdaderos. Deseamos agradecerte profundamente que nos permites una vez más estar reuniéndonos por Zoom para realizar nuestro Jundoqué en este nuevo año que comienza. Hoy día es día 2 de enero del 2025 y este año promete ser un año muy importante con grandes cambios providenciales. El mundo se va a mover de una forma importante hacia la realización de tu ideal, querido Hanul Kumonin. Esperamos que así sea. También tú vas a estar posicionado en un mundo, nuestro mundo físico, aquí en la tierra, en un templo sagrado, y eso simboliza, Hanul Kumonin, que tú vas a estar ejerciendo tu autoridad directamente en esta tierra y que el Padre verdadero también, junto con todos los santos y todos los espíritus absolutamente buenos, estarán también realizando una gran movilización en la conciencia, en la mente de las personas, inspirándoles a mirar hacia Corea y especialmente hacia la providencia centralizada en Chonpyeong y en nuestra madre verdadera. Y especialmente también Corea como nación este año tiene que reunificarse centralizados en nuestra madre verdadera. Y también a nivel mundial que pueda llegar la paz, que las naciones que han estado siempre en constante guerra puedan por fin encontrar puntos en común y establecer la paz mundial. Hanul Pumunim, oramos para que también la madre pueda estar con mucha paz, con mucha salud y con mucha esperanza en su corazón, que, Padre, ella sienta que las cosas que se están preparando, especialmente para el 13, para la semana de abril, pero especialmente el día 13, 14 de abril, esté todo siendo cumplido, los requisitos externamente, las condiciones internas de devoción, de sinceridad, que todo pueda estar siendo realizado como ella desea, Juanul Pumunín. Que este año también en Chile podamos avanzar de una forma definitiva, que podamos terminar este largo proceso complejo, Juanul Pumunín, de nuestra nación y podamos tener un nuevo comienzo también. Oro por todos los hermanos y hermanas, por todas las familias de América Latina y del mundo entero, para que estemos siempre con salud, con paz en nuestros corazones y conectados cada vez más contigo en el día a día y con los padres verdaderos. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida, Ayu. Ayu. Entonces, feliz año 2025. Que sea un año realmente de muchas victorias, de muchas realizaciones importantes, proyectos, si alguien tiene proyectos también en su vida, entonces que todo sea maravilloso, que podamos comenzar con mucha energía, con mucha esperanza, que las cosas van a salir muy bien este año. Como ustedes saben, la madre, ella hizo una oración y ya dictaminó el lema para este año. El lema es, esto lo mandó Alejandro de Sousa actualizado, traducido según su interpretación al español. Y el lema es, en este año, 13º año del Chonilguk, asistamos sustancialmente al Creador, Hanul Pumonin, siendo nosotros, las familias bendecidas de todo el mundo, verdaderos hijos e hijas del Chonilguk que, en unidad con los padres verdaderos, cumplimos nuestra responsabilidad como pueblo elegido. Subrayé dos puntos importantes acá.
El primero es que la madre hace énfasis de que en este 13º año del Chonilguk asistamos sustancialmente al Creador Hanul Pumunin, y segundo, en unidad con los padres verdaderos. La madre mencionó recientemente que si nosotros tenemos unidad con Hanul Pumonín y con los padres verdaderos, y especialmente con la madre verdadera, entonces muchas cosas buenas van a suceder en nuestra vida personalmente y también a nivel providencial. Ella mencionó milagros van a suceder. Entonces, estos puntos son muy cruciales para este nuevo año que comienza. Y nosotros hemos dado énfasis durante bastantes años hemos dado énfasis a asistir sustancialmente a Dios, Hanul Pumunim, y también hemos dado énfasis en la importancia de unirnos con la Madre verdadera. Desde el 2015 nosotros hemos estado hablando sobre la autoridad que tiene la Madre verdadera frente a la providencia una vez que el Padre fue al mundo espiritual. Entonces estos dos puntos, de alguna forma u otra, las hemos estado practicando o reflexionando, analizando más profundamente. Falta mucho todavía, obviamente, falta mucho. Es un tema que cada vez uno va profundizando y van apareciendo más cosas, vamos descubriendo más puntos que necesitamos mejorar, profundizar, perfeccionar, pero hemos estado de alguna forma dando vuelta en estos temas. Entonces, asistir sustancialmente a Hanul Pumonin, el creador, si ustedes buscan en el Chonson-2027, 2007, Chonson-2007, en el libro 7, entonces ahí de la página 3 en adelante, del Chonson-2007, de la página del libro 7, de la página, creo que 3, 4, 5 en adelante, ya se mencionan varios puntos sobre lo que es la asistencia sustancialmente a Hanul Pumonin. Asistencia, cuando uno lo escucha, parece que es como de asistir, de estar presente, pero aquí significa servir a Hanul Pumonin. Asistir es servir a Hanul Pumonin. Estaba pensando sobre eh, lo que hacen el resto de las religiones del mundo, budismo, confucianismo, shintoísmo, cristianismo, catolicismo, evangelismo, no importa lo que sea, si estas religiones de alguna forma hablan de Dios, llegan solamente a un nivel. Ellos te llevan a un nivel. Algunas ni hablan de Dios. No es el centro hablar de Dios, algunas religiones. Pero el cristianismo, sí, y también el islam habla de Dios, tienen la conciencia de Dios, Alá, y el hinduismo también habla de Dios, también tiene el concepto de Dios. O sea, hay varias líneas, hay varias, digamos, creencias teológicas en el hinduismo, muchas, pero hay algunas que son religiones hinduistas que creen en un solo Dios también. Otras que tienen muchos dioses en el hinduismo. Pero de una u otra forma, hay religiones que mencionan a Dios como tal. El punto es que no consiguen llegar a Dios profundamente. Nosotros conseguimos llegar al entendimiento de Dios profundamente, porque uno puede asistir a Dios, pero imagínese desde el punto de vista de Dios, de recibir con mucha alegría, obviamente, el servicio de sus hijos e hijas en el mundo, que lo recuerdan, que mencionan su nombre, que tratan de vivir con Él todos los días. Hay muchas religiones que tratan de practicar una vida con Dios en el día a día. Y, y claro, cuando Dios observa a todas estas culturas religiosas tratando de servirlo, adorarlo, cada una está en un nivel, en una dimensión diferente en relación al corazón de Dios. Están apuntando hacia Dios de alguna forma, pero están en una relación de corazón diferente con Dios. Si nosotros, hermano y hermana aquí presentes, no hubiéramos conocido a los padres verdaderos, estaríamos también apuntando hacia Dios en una relación de corazón con Dios, pero hasta cierto nivel. Nosotros trascendemos
esas creencias porque los padres verdaderos, en especial el Padre verdadero, en el primer libro, si usted quiere saber, la primera cosa que el Padre habla en el Johnson-Guion es Dios, así, seco, Dios. Es decir, aclarar directamente Dios, quién es Dios. Y a partir de ahí el Padre comienza a enseñarnos una realidad diferente de lo que sabe el mundo secular o todas estas religiones. Nos comienza a enseñar el Padre verdadero algo que se necesita madurez para poder empatizar con lo que el Padre nos dice, porque en el mundo religioso de cualquiera de estas religiones y culturas, incluyendo el cristianismo, a Dios se le busca para que me ayude. Quiero tener a Dios, descubrir a Dios para que me ayude, para que me dé soporte en la vida, para que me dé asistencia a mí. Por favor, Dios, asísteme en mi sufrimiento, acompáñame. Y la imagen que tiene la gente de Dios en el mundo secular es que Dios es todopoderoso y lo es omnisciente, omnipresente, absoluto, eterno, incambiable. Todas esas cualidades Dios las tiene. Por lo tanto, la gente busca siempre en su interior encontrarse con ese Dios que representa con total seguridad, seguridad para ellos. Me da seguridad creer en ese Dios. Pero el Padre luego nos dice que ese Dios que se presenta para el mundo como un Dios absoluto, incambiable, eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es un Dios que Él necesita ser liberado. Cambia completamente el concepto. Si yo he estado toda la vida buscando a Dios y he encontrado, por lo menos intelectualmente, a nivel el concepto, encontrado a Dios, que es absoluto, eterno, incambiable, que no, todopoderoso, me he unido a ese concepto y me siento seguro con este Dios, me da seguridad creer en este Dios. Luego conoce a un Muni que le dice, mira, Dios es todo eso, pero Dios está en una situación peor que la nuestra. Piense bien, querido hermano y hermana. Dios está en una situación peor que la nuestra. Eso requiere un salto tremendo hacia el concepto de Dios. Ahora resulta que no tengo por ninguna parte a alguien que lo pueda sentir como alguien que realmente no sufre el sufrimiento que yo tengo, que está ajeno a eso. No, no lo tengo. Antes pensaba que Dios está ajeno al sufrimiento humano, entonces me siento seguro creyendo en ese Dios. ¿Ah? Por lo menos yo estoy sufriendo, pero tengo en mi mente un Dios que no sufre como yo sufro y eso me da seguridad. Me siento seguro. Algún día voy a partir al lado de Dios, en ese lugar donde Dios está, donde no llega el sufrimiento. Entonces eso me da fuerza en el día a día para superar mi sufrimiento. Pero ahora llega un Muni, me da testimonio y me dice que Dios está en una situación peor que la mía, inclusive que está enredado en una tela de araña, sin saber por dónde comenzar para restaurar este mundo que él mismo creó. Eso nos lleva a un nivel muy profundo, querido hermano y hermana, sobre la comprensión de Dios, sobre lo que significó la motivación de crear este mundo, por qué Dios creó este mundo y cuáles serían las leyes para gobernar este mundo. Voy descubriendo que era la libertad. Dios le dio libertad al ser humano para cumplir su responsabilidad y que más allá Dios no puede hacer mucho. Una vez que Dios crea el mundo y le da al hombre la libertad de cumplir su responsabilidad, obedecer el mandamiento, que lo obedezca o no lo obedezca ya está fuera del terreno de Dios. Dios no tiene poder para interferir. Uy, entonces, ¿cómo lo hago? Porque para mí el Dios que tenía en mi mente es un Dios que es todopoderoso, que puede interferir cuando mi enemigo aparece frente a mí, entonces yo puedo orar, por favor, Dios, protégeme de mis enemigos. Y ese Dios que yo tenía conceptual en mi mente se ponía de mi lado para protegerme de mis enemigos. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo cambio mi mente para un Dios que necesita ser ayudado? Entonces yo me pregunto, entonces yo que soy miserable en mi vida, en el día a día estoy luchando, ¿cómo yo voy a ayudar a Dios en qué? Si yo me siento miserable y resulta que Dios es más miserable que yo, entonces ¿de qué estamos hablando?
¿En qué nivel, en qué sentido yo puedo liberar a Dios? Y ahí comienza, querido hermano y hermana, una comprensión que el resto de las religiones no tiene. Y especialmente para las personas que están con confianza de que este Dios lo apoya en todo. Sus oraciones están todas, ¿no? Están todas proyectadas para que Dios lo proteja de sus enemigos, lo proteja de las circunstancias negativas. Resulta que Dios es amor incondicional. Resulta que Dios espera siempre, 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 hasta el último, del último, del último, abrazar a su peor enemigo. Entonces Dios no tiene enemigos tampoco. No me sirve entonces. Dios no tiene ni enemigos. Yo estoy rodeado de enemigos. Estoy orando para que Dios me proteja de mis enemigos. Siempre pensé que Dios se coloca de mi lado para defenderme de los enemigos que tengo. Y resulta que Dios es alguien que perdona y que no tiene enemigos, ni siquiera el concepto en su mente de enemigos. Si yo no cambio, si yo no maduro, entonces no voy a poder avanzar a esta conciencia de un Dios que es completamente diferente de todas las religiones, hermano y hermana, excepto nuestra comunidad sagrada de Hanun Pumonim, excepto esta pequeña comunidad sagrada. Creo que el catolicismo son 1.300.000.000 de fieles en el mundo entero, por lo que aparece en internet. No sé si está correcto. 1.300.000. Los musulmanes otros millones y millones. No importa la cantidad que sea, solo este pequeño grupito de Hanul Pumunín conoce que Dios necesita ser liberado. No existe en ningún otro lugar este concepto. Entonces nosotros somos especiales, querido hermano y hermana. Eso estaba pensando, reflexionando ayer sobre lo que la madre menciona acá de asistir sustancialmente a Hanul Pumunini, y se me vino a la mente este tremendo contenido que los padres verdaderos nos enseñaron, especialmente el padre que fue abriendo caminos hacia el corazón más profundo de Dios, cuando Dios sintió confianza de abrir su corazón, cuando el Padre consiguió establecer un estándar absoluto de lealtad y de unión con el corazón de Dios, Dios le reveló su corazón y se dio cuenta por primera vez el Padre verdadero que Dios estaba en una situación terrible. Es decir, el Padre traspasó la imagen externa que tiene la gente de este Dios todopoderoso. Hay como una imagen externa, como un foco de luz que usted lo ve de abajo nomás. ¿Ah? Es un foco que cuando usted lo ve, es un foco potente, de una luz tremenda. Entonces, cuando usted la ve, ve siempre esa luz brillante, usted queda encandilado, usted no puede ver de tan brillante, pero el Padre traspasó esa imagen. El Padre pudo ir más allá y se dio cuenta que atrás de esa imagen, atrás, en el fondo del corazón de Dios, hay un tremendo sufrimiento, dolor, sufrimiento, desesperación, angustia. Y el Padre realmente, y la Madre verdadera, obviamente, ambos, y Jesús también, todos aquellos que consiguieron ver a Dios traspasar esa imagen histórica que se tiene de Dios, esa idea histórica que se tiene de Dios, y pudieron traspasar todos los planos hacia el corazón de Dios, realmente fueron maravillosos de poder llegar a ese nivel. Y Dios también no revela su corazón tan fácil, querido hermano y hermana. Usted no revela su corazón tan fácil a cualquier persona, ¿verdad? Si no tiene confianza, si usted no, si usted ve que las personas dependen tanto de usted, imagínese el mundo entero que cree en Dios, deposita su fe, su esperanza en este Dios que los va a liberar, que los protege. Entonces Dios no puede simplemente pasar a llevar esa fe, esa creencia que, por un lado, es verdad, o sea, tenemos que creer en Dios y Dios es nuestro soporte, Dios es nuestra base interna, eterna, pero Dios no va a querer mostrar realmente lo que Él está sintiendo. Si cada ser humano que le busca no desea saber más allá, sino que está conforme con ese Dios que ha descubierto, Dios no le va a revelar
por sí mismo, su corazón roto. Esto es algo que viene en el mérito por el mérito de la era, por las circunstancias históricas y los movimientos que hay que lo hicieron llegar a usted frente a frente a un hermano y hermana que estaba dando testimonio. Las cosas se juntaron por mérito de algún lugar, el mundo espiritual moviéndose, Dios moviéndose, la historia moviéndose, su historia moviéndose. Todo esto tuvo que moverse de alguna forma para que usted llegara a conocer el corazón de Dios. Solo con esa condición Dios pudo revelar su corazón a través de un hermano que nos contó sobre el corazón de Dios, o leyendo el mundo que a veces, aún nosotros, hermanos y hermanas, hemos leído el Junto Que, pero no hemos llegado a profundizar y sentir el sufrimiento de Dios, aunque ustedes no lo crean. Leemos el sufrimiento de Dios, pero le atribuimos a Dios una capacidad sobrenatural, es un ser sobrenatural. Entonces le atribuimos a Dios siempre esa capacidad sobrenatural y no llegamos a imaginar la agonía en el sentido real, como cuando yo estoy agonizando de dolor. No lo podemos atribuir a Dios tan fácilmente, porque Él es un ser sobrenatural, omnipotente, omnipresente. Todavía está en nuestra mente muy arraigado el concepto de este Dios que lo puede todo. Pero Dios es alguien que siente mucho más, multiplicado por billones y trillones de veces más, el sufrimiento que nosotros. Él es la causa de nuestras emociones, querida hermana y hermana. Si yo siento tristeza, Él es la causa. Él es la fuente de las emociones. Entonces, Él siente multiplicado por 1.000 billones y un montón las emociones, mucho más que nosotros. Pero aún así, aún entre nuestra comunidad existe esa dificultad de poder experimentar a Dios desde esa dimensión, desde esa dimensión profunda. Entonces, asistir a Dios significa vivir con Dios. Esto es lo que vamos a leer ahora un poquito. Y luego, obviamente, practicando esto, en primer lugar, de asistir a Dios, nuestro Creador, sustancialmente, además, dice la Madre Verdadera. Este año debe ser una asistencia sustancial. ¿Qué significa sustancial? Significa orar con más claridad en el Chongqing Won, estar haciendo condiciones mucho más específicas cuando haga condiciones de oración de 21 días, de 40 días. Uno lo puede llevar a ese lado también si está acostumbrado a ver que todo tiene que ser una condición. Entonces, sustancialmente en la mente de alguien que toda la vida piensa que todo es condición, entonces va a establecer estos momentos de condiciones de 21 días, necesita colocar un número específico, pero no, hermano y hermana. Vivir con Dios, asistir a Dios sustancialmente, significa que puedo por primera vez en el día a día vivir con Dios, sentir a Dios en el día a día, en todas las cosas que yo haga. Y esto es lo que encontré acá, la actitud de servir en el Johnson 2007. Entonces, dice el Padre Verdadero, por ejemplo, Dios no es una fantasía o un Dios conceptual, tampoco es un Dios abstracto. Dice el Padre, con su liderazgo en nuestra vida diaria, Él está siempre con nosotros como el amo y Señor de nuestras circunstancias. Él no simplemente recibe servicios, sino que está viviendo junto con nosotros, compartiendo amor. Es como un sueño. Cuando nosotros tornamos a Dios como el centro de nuestra vida, Él toma liderazgo en nuestra vida, pero liderazgo de amor verdadero. Entonces es diferente la experiencia. Y no solamente Dios está ahí para ser servido, para ser adorado, dice el Padre verdadero, sino que Él está ahí para compartir su amor también con nosotros, para vivir de forma natural con nosotros. Por eso hay puntos claves acá que podemos reflexionar solo de esta lectura pequeña. Dios, en primer lugar, no es una fantasía, Dios no es un concepto, no es una abstracción. Si Dios no lidera, si Dios nos lidera diariamente, compartirá nuestras circunstancias diarias también, y Él estará junto a nosotros en todo momento. Las cosas no terminan sirviendo a Dios solamente, como podemos nosotros imaginarnos, sino que Él al mismo tiempo comparte con nosotros su amor, porque también ahí puede
todavía estar muy arraigado la idea de servir a Dios, ¿no? A Dios es un rey, Dios es un ser superior al cual yo tengo que rendirle culto. Entonces, aún para nosotros, querido hermano y hermana, tal vez todavía vemos a Dios, Hanul Pumonín, como alguien muy lejano, alguien que yo necesito siempre humillarme y postrarme en el suelo y abrir los brazos, como se hacía antiguamente en algunas iglesias, ¿no? El sacerdote se postraba en el suelo para mostrar su tremenda humildad, su posición indigna frente a este ser tan alto y tan grandioso. Entonces se postraba en el suelo con los brazos abiertos. Internamente siempre debemos ser humildes frente a Dios, pero al mismo tiempo nosotros debemos pensar que Dios quiere vivir con nosotros en el día a día, quiere formar parte de nuestra vida en el día a día. Y esa experiencia con Dios, cada uno la tiene que buscar. Luego dice el Padre, sin iniciar una situación donde traigamos a Dios en nuestro corazón y donde nosotros, los seres humanos, podamos ser completamente un cuerpo con Él, no hay ningún modo de liquidar el mundo diabólico. Desde este punto de vista, entendemos que hoy es la era de servir y el tiempo de la salvación a través de la justificación por el servicio. A través de servir somos salvos. Dios no es un Dios que está ya en el firmamento, no está ya Dios en el firmamento. Nosotros deberíamos atender a Dios como el dueño de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces esa es la comprensión que viene del Padre verdadero. Puntos claves aquí, sí, mira, aquí me falta una letra. Sin traer a Dios a nuestra vida, no podremos eliminar el mundo de pecado. Entramos en la era de servir a Dios. Dios no existe allá en el cielo y tampoco existe literalmente en un lugar específico Dios. Dios es mucho más que estar en un lugar específico. Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces Dios no está allá arriba o abajo, Dios está en todas partes, sino que Dios también desea existir dentro de nosotros y formar parte de nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces durante el día están conscientes de la existencia de Dios? Todo este texto está en este título de una vida de servir a Dios, ¿ah? Está tomado de ahí. ¿Cuántas veces durante el día están conscientes de la existencia de Dios? ¿Cuántas veces en las 24 horas sienten la presencia de Dios? ¿Cómo puede la gente que está determinada a ser salvada a través del servicio? Ok, voy a practicar una vida de servicio, pero ¿cómo puede ser salvada, dice el Padre, si atendemos a Dios solamente 2 horas al día? Dios es más apreciado que el aire. Dios es alguien que necesita aún más desesperadamente que el agua. La necesitamos a Dios. ¿Realmente sienten que eso es así? Yo quiero llegar a ese nivel de sentir que Dios es algo maravilloso. Dios es algo que debo estar pensando todo el día. Hermano y hermana, no hay escape de este punto de vista que el Padre nos está mostrando. No hay escape, no hay forma de vivir en ningún planeta del universo sin que Dios esté presente. Nuestro destino es vivir con Dios. Dios es la presencia, es una presencia que está en todas partes. Entonces, en el mundo espiritual es más evidente todavía aquellas personas que están cerca de Dios o aquellas que no creen en Dios. Justamente en una de estas lecturas, más para abajo, el padre dice, no sé si en esa misma, pero el padre dice que una de las situaciones más lamentables en el mundo espiritual es de aquellas personas que no creyeron en Dios. Hay una, digamos, hay una experiencia en el mundo espiritual de mucha soledad para las personas que no creyeron en Dios, a diferencia de aquellas que creyeron en Dios. Es una, es un efecto en el espíritu del ser humano que negó a Dios en este mundo físico muy negativo en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, los puntos claves en este mensaje es cuántas veces al día estamos conscientes de Dios, estamos pensando en Dios. ¿Son suficientes 1 o 2 horas de servir a Dios? Dios es más preciado, mire aquí no revisé yo esto, preciado
que el aire y que el agua. Dios es más preciado que el aire y que el agua. Pero esto hay que reflexionarlo con el corazón. Reflexiónelo con el corazón. Si me faltara aire, ¿con cuánta desesperación yo estaría buscando el aire? Pero es muy difícil llevar este ejemplo del Padre a Dios, ¿verdad? Que Dios es más preciado que el aire, que Dios es más preciado que el agua. Por eso hay que estar siempre, siempre descubriendo cuál es la experiencia plena que experimenta una persona cuando está viviendo con Dios. ¿Cómo yo puedo comenzar a sentir la diferencia cuando estoy todos los días pensando en Dios, cuidando el corazón de Dios, a cuando no estoy pensando en Dios? Necesito practicar esto para poder darme cuenta que hay una tremenda diferencia. Cuando estoy pensando en Dios todo el día, cuando estoy conversando con Dios todo el día, es muy diferente cuando no pienso en Dios todo el día, cuando solamente pienso en Dios cuando estoy orando o cuando estoy haciendo alguna actividad espiritual. No es suficiente, me siento vacío, me siento inseguro. Entonces busco a Dios desesperadamente todos los días para experimentar a Dios. Si yo no lo experimento, a eso quiero llegar, si yo no lo experimento en mi propia vida, en mi propia día a día, es muy difícil entender lo que Padre dice acá, querido hermano y hermana. Dios es más preciado que el aire. No consigo entenderlo en carne propia a qué se refiere. Yo necesito probarlo, experimentarlo, tratar de que este concepto, esta idea que el Padre está explicando acá, se torne una realidad. Entonces, por eso el Padre dice, todos los días, 24 horas por día, necesito estar viviendo con Dios y experimentando las diferencias. Hoy día estuve 24 horas pensando en Dios. Al otro día me acordé 10 minutos de Dios, pero ya sentía que algo faltaba en mi corazón. Entonces necesito ir experimentando estas cosas. De ahora en adelante deberían vivir una vida de servicio. Hasta ahora, una vida de fe trajo salvación a través de la fe, pero de ahora en adelante alcanzarán la salvación a través del servicio. Originalmente, si los seres humanos no hubieran pecado, hubiéramos seguido nuestro camino natural de servicio atendiendo a Dios. En su servicio a Dios lo deberían hacer sin reservas, de todo corazón durante su vida diaria. Lo mismo que hablamos antes. Los puntos claves acá son: debemos vivir una vida de servicio. Seremos salvados a través del servicio. Aquí le puse esto para reflexionar. ¿A qué se refiere ser salvado cuando el Padre dice ser salvado? Seremos salvados de nuestra propia naturaleza, querido hermano y hermana. Aquí cuando el Padre dice, hasta ahora una vida de fe trajo salvación a través de la fe, ¿a qué se refiere ser salvado? Uno piensa así de muy superficialmente. ¿A qué se refiere? ¿De quién tengo que ser salvado? Tengo que ser salvado de mi propia naturaleza caída. Mi propia naturaleza caída es la que me condena, porque no hay nadie más eternamente que esté amenazándome a nivel de la eternidad. Yo soy amenazado diariamente por cosas espirituales, por acciones que yo cometo debido al pecado. Entonces, a través de vivir una vida de servicio a Dios, vivir con Dios todos los días, me protege de mí mismo, querido hermano y hermana, de usted mismo. Vivir con Dios te protege de ti mismo, de aquella naturaleza que tenemos internamente que nos lleva a descuidarnos de las cosas que hacemos y cometemos errores. De nuestra angustia, por ejemplo, de nuestra ansiedad, de nuestra tristeza, de nuestra soledad, de nuestra inseguridad, del miedo, de falsos deseos, todas estas cosas que inician un proceso de hábitos malos y pecados, en el fondo. Entonces, ¿de quién soy salvado cuando yo sirvo a Dios? De mí mismo. Yo soy salvado de mi propia naturaleza mala y me puedo mantener protegido. En el mundo ideal, serviríamos a Dios naturalmente, sin reservas en la vida diaria. ¿No? Sería de forma natural. Sería otra historia completamente diferente. Luego, dice el Padre, debemos vivir una vida de servicio aún cuando dimos la bienvenida al reino de los cielos de la esperanza. No hemos dado la bienvenida al reino de los cielos del servicio y la práctica. Esto es muy profundo.
En otras palabras, nosotros aún no conocemos a Dios como el sujeto recíproco, acompañante de los aspectos diarios de nuestra vida. Puntos claves. No hemos sentido bien, nos hemos sentido bien escuchando la palabra de salvación inicialmente. El mundo ideal, el reino de los cielos, dice el Padre, pero no hemos colocado en práctica el reino de los cielos sirviendo a Dios en la vida diaria. Eso es lo que ahora tenemos que practicar. Durante un tiempo hemos escuchado las conferencias del principio divino, muchas palabras de los padres verdaderos hablando del reino de los cielos, del mundo ideal, pero, dice el Padre, ahora necesitamos dar la bienvenida al reino de los cielos de la asistencia, del servicio y la práctica. No hemos conocido a Dios como el sujeto recíproco, acompañante de los aspectos diarios de nuestra vida. No hemos colocado a Dios como el sujeto y acompañante en nuestra vida diaria. Nosotros hemos hablado mucho sobre cómo comenzamos este proceso de colocar a Dios en el día a día en nuestra vida. No es algo fácil que yo voy a, de un día para otro, me decido a vivir con Dios así naturalmente, de un día para otro. Es una vida práctica, o sea, es una vida de práctica constante en el día a día. Voy entendiendo el corazón de Dios, voy empatizando con el corazón de Dios cada vez más, voy cambiando los conceptos de Dios. Eso lo hemos visto nosotros, queridos hermanos y hermanas, en sermones dominicales, en Junto que debo ir cambiando los conceptos de Dios. Antes pensaba que Dios era un Dios que me juzgaba, ahora he descubierto que Dios es un Dios que empatiza conmigo, que quiere vivir conmigo. En la medida que voy cambiando la idea de Dios en mi mente, voy empatizando con Él. Si usted tiene todavía una idea de ese Dios vengador, ese Dios rígido, ese Dios duro, es muy difícil que usted quiera vivir con Dios en el día a día, con ese tipo de Dios. Usted lo va a buscar solo para dar un relatorio, si cumplió o no cumplió una tarea. Si no cumplió, ya está tremendamente triste y amargado con sentimiento de culpa. Si tiene este Dios, si tenemos este Dios que solo está ahí para escuchar cuánto he conseguido. El Dios que yo tengo es un Dios que siempre está ahí esperando a las 7 de la tarde para escuchar mi relatorio. Él está ahí sentado atentamente para escuchar atentamente, profundamente el relatorio que le voy a dar, los números. Si no he llegado al número, entonces Dios se enoja mucho y yo necesito castigarme, pegarme en el pecho para mañana hacer mucho más. Entonces, si tenemos este Dios que simplemente está ahí esperando escuchar relatorios, entonces es difícil empatizar con ese Dios en el día a día. Nadie quiere tener a alguien que está todo el día simplemente mirándote para juzgarte. ¿Ah? Entonces, para vivir con Dios, todos esos conceptos necesito cambiarlo honestamente, profundamente, con sinceridad, desesperadamente, y llegar a sentirlo. Hay que sentirlo eso. No puedo tampoco imaginar un Dios si dentro de mi corazón no creo en eso que estoy imaginando. Si se torna solo una imaginación, al principio puede ser, hay que esforzarse para imaginarse ese Dios, pero luego hay que sentirlo. Si usted toda la vida simplemente imagina a Dios, entonces no está viviendo la realidad de Dios en su corazón. No vamos a estar experimentando a Dios realmente. Va a ser solo a nivel de la imaginación de uno. Entonces, cuando vengan momentos difíciles, voy a temblar de miedo otra vez. Porque alguien que tiene mucho más fe en un Dios que busca resultados, cuando yo lo escuche dar su relatorio, cuando esté en una sala de oración escuchando a este hermano que le da relatorio con mucho poder, porque trajo algún resultado. Entonces, como yo no he tenido la experiencia de un Dios diferente, me va a aterrorizar otra vez. Voy a volver a caer en el mismo terror de Dios. Entonces, a Dios al principio hay que imaginarlo, tal vez tratar de hacer un esfuerzo y luego hay que sentirlo. A Dios hay que sentirlo en el día a día y ese sentimiento propio, personal, particular, te va a dar autoridad para experimentar a Dios en esa dimensión. Es algo que no puedes pedir prestado de nadie, querido hermano y hermana. Es la experiencia con este Dios que ama, que perdona, que abraza, que quiere vivir contigo. No lo puedes pedir en prestado a nadie. Es nuestra propia responsabilidad vivirlo, experimentarlo, llegar al fondo y hacer todo lo necesario durante el tiempo que sea hasta llegar a
que esta experiencia con Dios se torne algo permanente en nuestra vida. Se torna una experiencia permanente por mí mismo. Ahí hay un elemento que también impide que podamos llegar ahí, que es el miedo de poder experimentar por ti mismo a Dios, porque siempre hemos recibido el entendimiento de una relación con Dios a través de los Mesías, a través de los unigénitos, a través de los santos, a través de los profetas. Siempre hemos dependido de la experiencia de otros para imaginarla en nosotros también, pero nunca lo hemos buscado por nosotros mismos con autoridad, con esa autoridad que yo tengo de gobernar mi propia vida en la búsqueda de Dios. Entonces, esa parte nosotros necesitamos practicarla. La madre dice ahí, debemos vivir una vida sustancial en servicio a Dios. Pero no está diciendo la madre, ustedes deben vivir a través de mí su relación con Dios. No dice eso a través de mí. Ustedes, cada uno debe vivir sustancialmente su relación con Dios. Los padres verdaderos son un modelo. Cuando uno ve la madre verdadera y ve el padre verdadero es el modelo de cómo se vive con Dios, pero luego yo mismo necesito arriesgarme a buscar a Dios, a buscar a Dios profundamente. Como Dios es el centro del universo, cuando están cerca de Él, ustedes querrán ser gobernados por Él por decenas de miles de años e incluso más. Esta es la forma de atender a Dios. Así, nosotros no podíamos haberlos imaginado, imagínense acá, que los seres humanos hoy podríamos ser gobernados en tales circunstancias y que no hay mayor felicidad que ella. El padre dice, nosotros no nos podíamos imaginar que yo, que tú, señor Gol, señora Brillita, Edgardo, Rosa, Claudio, no podíamos imaginarnos, dice el padre, que nosotros podríamos vivir en semejante circunstancia de tener a Dios en nuestro personal. Puntos claves: dejarnos dominar por el amor de Dios es servirlo. Nunca imaginamos que podríamos ser gobernados por el amor de Dios. Nunca imaginamos que esta relación nos daría la máxima felicidad. Entonces, todo esto, para que deje de ser palabras, conceptos, necesitamos practicarlo y romper el miedo. A eso quería llegar anteriormente, cuando dije que hay un punto central que impide que es ese miedo. ¿No? Me faltó terminar ese punto en la reflexión anterior. Hay una barrera, hay una cosita que nos impide, que es el miedo de buscar por mí mismo la experiencia con Dios. Un miedo de ser yo mismo el que busca la relación con Dios y produce su propia energía para mantenerse conectado con Dios. Es un avance, es un paso importante a la madurez espiritual. Yo mismo encuentro la motivación para buscar a Dios y vivo con Dios, la experiencia con Dios ahora, por primera vez, brota dentro de mí mismo con Dios. Comienzo a ganar muchas experiencias por mí mismo con Dios y eso nos da cierta autoridad también, seguridad. Entonces usted puede estar allá en el campo, luego usted puede estar en Santiago. No va a importar dónde usted se encuentre, porque usted misma está generando su experiencia con Dios. Eso es algo extraordinario. No importa en qué lugar usted esté, no importa con las personas que estemos, por el hecho de que yo estoy aprendiendo a generar mi propia energía interna con Dios, está brotando de mi propia capacidad de relacionarme con Dios, usando todo el material que los padres verdaderos nos han dejado a través de las lecturas, los jundoqué, usando todo ese contenido, estoy buscando a Dios por mí mismo, entonces no importa dónde esté. Me doy cuenta de que puedo cambiar a cualquier lugar en el mundo. Ese sentimiento de estar con Dios continúa sin moverse, querido hermano y hermana. Eso es lo maravilloso. Si podemos tener esa experiencia personal con Dios, nos puede mover a cualquier lugar y continuamos siempre sintiendo a Dios en el corazón. Esa es la garantía de Dios. Esa es la garantía de que usted pasó de un concepto arraigado a un lugar específico. Ahora usted pasó a la vivencia diaria con Dios en su corazón. En cualquier lugar donde esté, usted va a sentir que no cambia su relación con Dios. No está sujeta
condicionada a un lugar específico. Si usted siente de que si me cambian de aquí yo voy a perder todo, entonces todavía no entendió, no entendimos. No, si a mí me cambian de aquí, si yo me quedo solo en algún lugar, si me mandan para allá, o cuando fui para el norte, me sentí solo, ¿no? Porque no están las personas que yo estaba acostumbrado a relacionarme, entonces me sentí tremendamente solo, entonces no llegó todavía a una experiencia de Dios que produce una energía en el fondo de nuestros corazones, ¿no? Y podemos siempre estar llenos de esa energía junto con Dios. Tenemos que llegar a ese nivel, querido hermano y hermana. Si usted siente que falta algo cuando lo sacan de un lugar, entonces es el lugar el que le está brindando a usted seguridad y todo eso, más que Dios. Pues Dios trasciende el lugar, ¿ah? Trasciende el lugar. Entonces ese es un buen criterio para uno también ver. Dijimos anteriormente que un criterio de estar con Dios es una vida pacífica, ¿verdad? Con paz. ¿Ah? Una persona que dice que vive con Dios transmite paz, es paz en sí misma. Por otro lado, a nivel interno, cuando estoy viviendo con Dios, me puede mover a cualquier lugar. Puedo estar viajando a cualquier lugar y Dios continúa inamovible dentro de mí, produciendo esa seguridad, esa paz interior, esa conciencia. No para. ¿Ah? Esa es la realidad de Dios. Dios es un ser que puede vivir eternamente dentro de nosotros. No se mueve, no se queda en un lugar específico allí. Y cuando yo salgo, Dios no puede seguirme. No, Dios está allí y está aquí también dentro de nosotros. Entonces, eso es un criterio importante para chequear. Cuando usted va para otro lugar solito, imagínese que usted ha estado durante años con un grupo de personas, con 100, 200 personas, entonces el ambiente ya se creó como un ambiente agradable, ¿no? Inspirador. Usted tiene mucha energía, mucha inspiración. Luego lo mandan solito por un mes a un lugar donde hay otras personas. Si en el camino usted siente soledad, entonces no está Dios todavía dentro de nuestro corazón. Uno va con el gozo con Dios internamente y llega allá a ese nuevo lugar con el gozo de Dios y transmite el gozo de Dios de la misma forma como lo hacía en otro lugar. El gozo de Dios, la presencia de Dios es dentro de nosotros y se potencia obviamente con otras personas, pero está principalmente dentro de uno. ¿Por qué debemos vivir siempre una vida de servicio? Porque el propósito es recibir el amor de Dios, dice el Padre verdadero. Punto clave, servimos a Dios para recibir su amor. Entonces es un servicio, una asistencia, una vivencia con Dios porque nos brinda a cambio la seguridad que produce ser amado por Dios. Y acá, aquellos que siempre, con esto termino, aquellos que siempre pueden discernir si Dios está feliz o triste, no pueden convertirse en personas malas, aunque lo intenten. No pueden ir en contra de la ley del cielo, aunque traten. Esos hombres no deberían caer en la tentación de una mujer hermosa, o también un hombre. O sea, también una mujer no puede caer bajo la tentación de un hombre eh, atractivo, no sé cuáles son los criterios que tiene una mujer, pero independientemente de cuál es lo que le atrae de un hombre, también es lo mismo, no solamente un hombre a una mujer hacia un hombre también. No pueden ser absorbidos por estas tentaciones. Puntos claves. Si puedes discernir si Dios está feliz o triste, no puedes dañar su corazón. Aunque la tentación está a la puerta, no puedes dañar el corazón de Dios. No puedes caer en ninguna tentación porque sabes que lastimas el corazón de Dios. ¿No? Esto para mí es muy potente porque tuve una experiencia, como les conté varias veces. Mi lucha era siempre cómo poder vivir una vida donde Dios pueda formar parte de mi vida, las 24 horas, tenerlo siempre en mi mente. Pero siempre a nivel de mente terminaba pensando cosas indebidas y era una lucha para mí. En ese momento yo podía percibir ya muy claramente, señora Brillita, cuando pienso algo malo, Dios se aleja. Podía sentir ese alejamiento en mí. Yo me alejo, Dios no se aleja, pero yo sentía ese alejamiento. A veces duraba 3 días, dependiendo de lo que había pensado, otras veces una semana, otras veces un día. Ya podía medir cuando Dios estaba próximo otra vez dentro de mi corazón. Y eso se mantenía mucho, mucho. Entonces algunas veces
malos pensamientos y una noche difícil, tenía que dar el jundoqué, no brotaban las palabras, porque estaba en ese proceso de sentir que Dios ya no inspiraba como antes. 3 días, después de 3 días, completamente diferente. Pero de repente, yo dije un día, haciendo la cama, vino esa apertura de conciencia, y yo dije, yo voy a decidirme no dañar el corazón de Dios. Otra perspectiva, señor Wolf. No voy a estar dependiendo de las circunstancias, que las circunstancias sean las que dominen lo que yo voy a sentir. Yo voy a decidirme por mí mismo, no dañar el corazón de Dios. Y vi una imagen en mi mente de mí y viendo a Dios siempre ser lastimado por mi actitud anterior. La vi esa imagen, un tipo de imagen, que no es una imagen de forma, sino que es una imagen mental, emocional, donde me veía siempre actuando incorrectamente y dañando el corazón de Dios. Yo dije, eso no puede continuar así. Y es como si toda la mente original, la mente y el cuerpo, se unificaron para juntos tomar una decisión que hasta ahora la mantengo. Y es una posición de autoridad, porque yo soy el que controlo por mí mismo no dañar el corazón de Dios. Esto que dice el Padre acá. Lo he experimentado en un cierto nivel, chiquitito obviamente, no al nivel de los padres verdaderos, pero a nivel de mi personalidad, de mi vida personal, chiquitita, insignificante tal vez, en comparación con los santos, he decidido no dañar el corazón de Dios. Y yo tengo autoridad sobre esa decisión, no otro, porque yo estoy decidiendo. ¿Se comprende, señor Wolf? No, no es la Biblia, no es el mundo que, no es. Yo decido con mi propia voluntad que cuando hay un pensamiento que no es bonito, no lo considero, no lo tomo en cuenta, porque adentro de mí está el corazón de Dios y yo no lo voy a dañar. Si daño el corazón de Dios es muy doloroso para Dios confiar otra vez en mí. Es difícil para Dios confiar otra vez. Entonces, es como mantener una promesa, señor Wolf, con un amigo al cual he traicionado varias veces. He madurado, entonces ahora no lo traiciono. Es una cosa más madura, querido hermano y hermano. Ojalá puedan sentir esto que estoy diciendo. Es una cosa más madura. Es una cosa casi que no depende de padre e hijo también, que es importante padre e hijo, pero es una responsabilidad que yo tomo sobre mi relación con alguien, en este caso con Dios. Es mi padre, madre celestial, pero padre, madre celestial nos da la impresión de que Dios perdona siempre. Mi padre y mi madre perdona siempre, entonces no hay tanto problema. Y caigo otra vez en este círculo que no termina nunca. Es algo mucho, ¿se entiende, señor Wolf? Es algo mucho más maduro. Yo tomo responsabilidad de no traicionar a Dios, de ser casi con esa autoridad que Dios me da de decidir por mí mismo, no dañar su corazón. Y a partir de esa actitud de una persona que siempre fue relativa en relación a Dios, a partir de ahí se puede construir una relación de padre e hijo sana, por lo menos lo más sana posible, lo más sana y madura posible. Porque este hijo, esta hija está siendo muy cuidadosa en lo que piensa, en lo que dice, y eso le da madurez a una persona en el camino espiritual. Pero eso viene como consecuencia de estar indagando y estar realmente preocupado con esto. Si yo no estoy ni pensando en estas cosas, ni nunca va a aparecer este momento donde yo sentí donde la mente original, la conciencia, el cuerpo se unifica y juntos nos dan este destello de esta iluminación de conciencia donde uno dice, no puede continuar esta situación así, donde estoy siempre dañando el corazón de Dios y me quedo tranquilo porque Dios tiene corazón de padres. Entonces Dios perdona todo. Y es verdad que Dios perdona todo. Pero yo creo que Dios desea también que nosotros tomemos responsabilidad por nosotros mismos, querido hermano y hermana, por nosotros mismos, por mí mismo, por mi propia naturaleza original, por ese orgullo que yo debo sentir como un ser original que tiene control de sí mismo, ¿no? Casi ni pensando en que Dios lastimo el corazón de Dios, que también es importante, pero es un nivel de madurez, piensa por uno mismo, yo mismo necesito establecer un estándar original que no cambie, por mí mismo, por mi propia dignidad como hijo de Dios que soy. Establecer un estándar a ese nivel. Entonces luego cuidamos el corazón de Dios
y viene algo muy maravilloso, que es una increíble preocupación de Dios por ti. Alguien que se preocupa para no lastimar el corazón de Dios, no por recibir algo a cambio. No estoy cuidando mi relación con Dios para recibir la protección de Dios. Es un nivel diferente. Estoy cuidando el corazón de mi padre, madre, para no lastimarlo, porque yo soy maduro. No estoy esperando nada a cambio, señora Brigitte. Cuando usted hace algo para esperar algo a cambio, ya se torna algo por interés. Y nosotros todavía no estamos en el nivel de pureza de corazón para hacer algo y no enredarnos con el egoísmo. Entonces, muy peligroso. Eh, Originalmente dijo el Padre que se podría vivir así, originalmente, naturalmente. Vivo por Dios, siento su amor y Dios y es una acción recíproca. Pero en el caso nuestro, en este momento, hay que restaurar tu dignidad, mi dignidad frente a Dios. Y esa dignidad es soy responsable, tengo capacidad de no lastimar a la gente, no lastimar a Dios dentro de mi corazón. Y luego viene una experiencia de Dios te cuida mucho cuando hace eso. Te tornas una persona muy diferente, querido hermano y hermana, muy diferente. Cuando haces todo no por interés, sino que desinteresadamente, por ética celestial, uno cuida a Dios, su corazón. Y eso para Dios tiene un valor tremendo, de un amor increíble hacia alguien que quiere llegar a ese nivel, querido hermano y hermana. Este año vamos a ir evolucionando en el contenido más en estos aspectos que son muy, muy profundos que podemos nosotros ir pensando ya, porque este año va a ser el año de la vivencia con Dios sustancialmente. Entonces vamos a ir practicando, voy a estar orando mucho y seguramente Dios va a querer comunicar muchas cosas profundas a través de cada uno de los que estamos acá también. Entonces, si alguno tuvo un sueño, tuvo una experiencia, un sueño, lo practica un poco, practíquelo, saque sustancia del sueño, saque algo que lo pueda mantener por algún tiempo y compártalo con nosotros, porque Dios quiere compartir con nosotros cosas también diferentes. Qué querido hermano y hermana, muchísimas gracias entonces por este inicio de Jundoqué de este año 2025, que sea un año maravilloso para todos, podamos tener muchas alegrías providenciales. Está un poquito delicado el tema en Corea, tanto internamente como externamente, por lo que supe. O sea, hay que estar orando para que se solucionen varios problemas y orando por Chile también para que este año podamos terminar con todo el conflicto también. ¿Tengo amor suficiente para abrazar a toda la gente que se arrepiente? Dios tiene ese corazón. Si yo no tengo el corazón de abrazar a las personas que en algún momento eran completamente, entre comillas, enemigos, sino yo no soy capaz de abrazarlos y demostrarles el increíble amor de Dios por ellos, entonces todavía tampoco tengo amor de Dios en mi corazón, no me he aproximado. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces estamos libres de resentimiento. Dios nos da paz y nos permite estar libres de resentimiento, querido hermano y hermana. Si yo estoy con resentimiento, todavía no estoy permitiendo que Dios pueda fluir en mi corazón. Yo debo estar con uno tan libre de cualquier sentimiento de resentimiento que puedo tomar la mano de esa persona y sentir el corazón de Dios por esa persona y decirle, Dios te ama, hermano y hermana. Dios quiere tanto que puedas usar todo ese potencial que usaste para hacer lo que hiciste para el lado de Dios. Casi en tu mente puedes sentir si esta hermana está haciendo eso por algo personal y consigue mantenerse por años haciendo esto por algo personal, cuán maravilloso serías tú sirviendo a Hanul Kumunin, usando ese potencial. Dios tiene esa capacidad. Dios no tiene resentimiento hacia las personas. Dios ve el potencial que tienes. Si eres capaz de hacer eso por ti misma, imagínate si estuviéramos juntos y tú usaras esa misma motivación para hacer algo para Dios. Restauraríamos Chile con esa motivación. Si yo no tengo esa capacidad de algún momento tener esa amplitud en mi corazón para que Dios pueda expresar lo que Él siente, si yo no permito que Dios hable a través de mí, entonces todavía no es Dios el que está en mi corazón.
chequee profundamente ese sentimiento que tenemos adentro. No puede haber resentimiento. Nosotros somos líderes espirituales. Estamos en la... No hay más después de nosotros. Otra verdad. La madre ni habla nuevas verdades, ni habla ella nuevas verdades. Está cerrando la providencia. Todo se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica amar a todas las personas con un amor misericordioso. Lo mismo yo creo Dios le dijo a Lucifer, cuando Lucifer fue a donde Dios, Lucifer vio que Dios no cambió nada. Y simplemente Dios le dijo a Lucifer: has tenido mucho trabajo, Lucifer. Nada más, reconociendo la capacidad que tuvo de hacer el mal, pero ahora con ese amor incondicional, Lucifer, no sé qué está haciendo, pudo cambiar su corazón y sentir el amor incambiable de Dios. ¿Quién puede amar aquí en el mundo físico a aquellas personas que han hecho daño? ¿Quién puede amar si no a través de nosotros, querido hermano y hermano? ¿Quién puede representar el amor de Dios a esa persona si no a través de ti, a través de mí? ¿Quién? Otro. No hay otro. A través de mí. Tengo que estar siempre reflexionando, pensando. En mi corazón, Dios tiene que estar viviendo, gobernando mi vida para que mi corazón esté siempre, siempre sin resentimiento, querido hermano y hermana. Y ese va a ser el poder de Dios transformando el corazón de la gente. Ese es el poder de Dios, es un poder tremendo. Y la gente va a ser tocada en su mente original y va a pedir perdón y se va a arrepentir hacia Dios. Va a pedir perdón. Si yo demuestro resentimiento hacia la persona que hizo daño, peor todavía esa persona. Por un lado se va por un remolino hacia una dimensión, como dijo alguien por ahí, que no tiene fondo allá en el otro lado. Pero nosotros vamos a liberar a todas estas hermanos y hermanas, porque tenemos el amor de Dios. El amor de Dios quiere liberar a toda la gente. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Si Dios perdona a todos, si Dios ni siquiera tiene el concepto de perdonar, sino que ya nos ama, entonces yo voy a transmitir ese tipo de corazón porque mi deseo es vivir con Dios. No quiero vivir con Dios solo en la parte que me gusta. La parte que no me gusta, de amar al enemigo, de acercarme siquiera a mi enemigo, esa parte no me gusta de Dios. Entonces ahí yo no lo dejo entrar. No, tú tienes que estar dispuesto a ser un instrumento de Dios y dejar a Dios esa responsabilidad de, si yo voy un día a estar frente a frente a alguien, una vez que las condiciones se dan, obviamente, cuando estoy en otro contexto, me refiero, en otro contexto ya de pasaron los problemas y se dio el contexto de estar con personas cara a cara, mi corazón va a ser de absoluto amor y compasión, no de resentimiento. Eso es Dios, querido hermano y hermana. Pensemos bien en eso. Ese es el corazón de Dios a través de nosotros. Si lo podemos hacer, entonces Dios está viviendo con nosotros en el fondo de nuestro corazón. Muy bien, le voy a pedir, a ver, señor Wolf, si puede orar para nosotros, por favor. Queridos Padres Celestiales, estamos muy agradecidos de comenzar este nuevo año junto con nuestra Madre verdadera que en el comienzo de este año pareció, pareció tan, ¿cómo se dice? No pareció cargada con tantos problemas, sino con mucha confianza y con mucha alegría interna para realmente sintiendo de que las cosas ahora están en buen camino. Para nosotros queremos unirnos a ella, y ella dijo que debemos atender, debemos servir, debemos realmente vivir nuestra vida sustancialmente contigo. Por eso estamos muy agradecidos de escuchar ahora en el comienzo de este año una profundización para qué es lo que tú um, quieres mostrarnos, cómo, qué podemos lograr, de que no simplemente esperemos pasivamente
de que llegue el 13 de abril y otras cosas, Padre, sino que estemos internamente, activamente buscando caminos, cómo abrir nuestra puerta del corazón para que pueda haber este flujo entre tú y nosotros, Padre. Padre, la providencia sigue adelante, pero podemos contribuir tanto más si en nuestro corazón estemos realmente conectados contigo, que realmente esta fuente burbejante de tu amor, la sentimos sustancialmente dentro de nosotros y hacer los pasos para llegar ahí. Padre Celestial, gracias por este día, por este junto que, y que ya que este año sea realmente un año que libera a ti, Padre, que donde nuestra Madre verdadera realmente puede dar pasos muy sustanciales, muy concretos para liberar tu corazón y que nosotros vayamos junto con ella y no que ella, bueno, esté liberando a ti, nosotros ahí perdidos, Padre, sino queremos ir junto contigo, junto con nuestros padres verdaderos. Gracias por esta oportunidad, Padre, y comenzar este día junto contigo. Ahora esto junto con mis hermanos y hermanas, en mi nombre, Wolf Osterheld, de una familia bendecida central, Aju. Tengan un buen día. Edgardo, mañana, si te pedimos mañana, juntos que, Edgardo. Si no se echa a perder el internet. Bueno.